¿Cómo están, amigos televidentes? Soy Justo Velázquez y bienvenidos a su programa Impacto Financiero. Y hoy vamos a reflexionar, como lo hacemos en cada programa, sobre la educación financiera. Y la educación financiera que tomó más fuerza después de la crisis del 2008-2009 en los Estados Unidos y que afectó a muchos países del mundo. Estaba leyendo un dato que hablaba de que actualmente la gente está más endeudada, o sea, hay más compromisos financieros por parte de la gente, pero no necesariamente ese crédito se ha traducido en mejorías económicas de la gente, porque posiblemente nos estamos endeudando para cosas que no necesariamente nos producen más recursos o nos mejoran nuestras condiciones de vida. Nos estamos ganando para cosas que probablemente lo que nos están llevando es más problemas a nuestra vida cotidiana. Es importante entonces que la educación financiera se establezca desde temprana edad en los jóvenes y que sea inclusive incorporada dentro de los sistemas educativos a nivel mundial. Estamos sumándonos a esfuerzos que han hecho otras instituciones para que se incorpore la educación financiera desde muy temprano para los jóvenes y que estos puedan saber qué hacer con el dinero. Cuando nosotros tomamos decisiones y esas decisiones van acompañadas de información que nosotros previamente conocimos, probablemente la posibilidad de que fracasemos en nuestra decisión financiera, por ejemplo. Contrario, cuando nosotros no nos informamos y tomamos una decisión financiera, las consecuencias pueden ser graves. Y hablando, por ejemplo, del manejo que debemos de darle al dinero, si nosotros asumimos un compromiso, por ponerles un ejemplo de crédito, y esa información de cuántos intereses nos van a cobrar, para qué vamos a usar el crédito, cómo manejar ese dinero que nos prestaron, cómo conocer inclusive si el dinero que estamos utilizando, si lo estamos orientando al negocio, si el negocio nos está dando resultados. Es importante que nosotros todas las decisiones que tomemos, y no está exenta las decisiones financieras, las tomemos con información, y esta, si es suficiente, será mejor. Veamos el segmento de educación financiera de esta semana. Hoy vamos a hablar de la importancia de la educación financiera para el desarrollo del país. ¿Y por qué es tan importante? Precisamente porque en esta época existe una fuerte crítica al tema de lo que es el sobreendeudamiento. Y vamos a ver en la pantalla un diálogo que se desarrolla entre el inversionista y el presidente ejecutivo o el gerente general de una institución financiera. Entonces el inversionista pregunta: ¿por qué ha subido la mora? ¿Por qué ha subido la cartera que no se está pagando, los créditos que los clientes no pueden pagar? Y el presidente ejecutivo le responde: los clientes se han sobreendeudado. Pero muy para sus adentros, interiormente está teniendo la siguiente pregunta ética: ¿no será que nosotros los hemos sobreendeudado? ¿No será que nosotros como institución financiera hemos contribuido a que este cliente se sobreendeude? Entonces, esa es una reflexión con la que vamos a empezar el día de hoy. Y cuando hablamos de educación financiera, tenemos que hablar de tres temas. El primero es qué es la educación financiera y por qué es necesario trabajarla. El segundo tiene que ver con los cambios críticos de comportamiento y de actitud que esperamos que la educación financiera redunde en nuestro beneficio como televidentes, como personas que estamos aprendiendo de educación financiera. Y el tercer punto tiene que ver con el equilibrio entre la oferta y la demanda de educación financiera. Nunca olvidemos que lo que no tiene equilibrio en un sistema, en algún momento genera una crisis. Y esa crisis frecuentemente se resuelve mediante grandes problemas, mediante pérdida para mucha gente, la que al final vuelve a restaurar ese equilibrio. Entonces, concentrémonos en la pregunta: ¿qué es educación financiera? Y cuando hablamos de educación financiera hay dos elementos críticos que tienen que ver con los conocimientos y con las habilidades. ¿Relacionadas con qué? Con el manejo del dinero, con las decisiones que tomamos para manejar el dinero, decisiones mejor informadas respecto al manejo del dinero una vez que yo tengo educación financiera. ¿Qué tipo de decisiones? Decisiones de cuánto gastar, hasta dónde me quiero enjaranar, como decimos en el país, para comprar nuevos bienes, para comprar algo nuevo para el hogar, para gastar en algún tipo de consumo. La segunda decisión es hasta cuánto me voy a endeudar.
qué nivel de deudas quiero poder manejar, y la tercera decisión tiene que ver con cuánto quiero y necesito ahorrar para estar tranquilos, para poder hacer frente a una situación de emergencia o a una situación no esperada en mi economía familiar. Alrededor de eso vamos a conversar estos tres temas de lo que tiene que ver la educación financiera: conocimientos y habilidades para tomar decisiones mejor informadas respecto al manejo del dinero, para poder gastar mejor, endeudarnos adecuadamente y evitar sobreendeudarnos, y aumentar nuestro ahorro y el bienestar para nuestras familias y las economías de nuestros hogares. ¿Qué tipo de decisiones tomamos? Tomamos decisiones de presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? ¿Cuánto puedo gastar o cuánto quiero gastar y cuánto ingreso voy a tener? O sea, mis ingresos y mis gastos. La diferencia entre ambos es lo que me da mis ahorros o mi excedente de dinero que tengo. La segunda decisión tiene que ver con los ahorros. ¿Cuánto espero ahorrar hasta fin de año? ¿Por qué es importante una decisión de ahorro? Una decisión de ahorro le genera un flujo de dinero que es lo que usted va a tener para hacer frente a situaciones inesperadas, para hacer frente a emergencias o para hacer frente a lo que la vida le demande una vez que sus ingresos dejen de generarse. Por ejemplo, cuando nos jubilamos, dejamos de recibir ingresos. Alguna gente tiene ingresos de jubilación, pero no todos. Llega un momento en el que ya no podemos trabajar. Por eso es importante pensar hoy en cuál va a ser ese nivel de ahorro que voy a tener para una vejez y que esa vejez sea una vejez digna. La siguiente reflexión tiene que ver con algo que nos preocupa más cada día, que es el precio de los alimentos, el precio de la gasolina, el precio del costo de vida en general. Viene subiendo a un ritmo mayor al que vienen subiendo normalmente nuestros ingresos. Por lo tanto, al final del año, los ahorros que vamos a tener van a poder comprar menos bienes. ¿Por qué? Porque estos bienes subieron de precio. Entonces, eso significa que tenemos que hacer una reflexión muy importante sobre nuestras propias inversiones. ¿Qué hacemos con nuestro dinero? Si yo invierto mi dinero y ese dinero solo me rinde un 5%, pero la inflación está en un 10%, al final del año estoy perdiendo. Gané 5 por la inversión de mi dinero y perdí 10 por el aumento de precios que se origina con la inflación. Por lo tanto, mi ganancia fue en realidad negativa, tuve una pérdida. Y esa pérdida es la diferencia entre la inflación y lo que estoy ganando con mi dinero invertido. Entonces, tengo que hacer la reflexión de cuánto realmente le voy a sacar de beneficio a mi dinero. ¿Qué tan fuerte voy a hacer que ese dinero trabaje para mí? Y hagamos un supuesto. Supongamos que la inflación es 10%. Entonces, debajo del 10% no gano nada. Además de ese 10%, yo quiero ahorrar otro 10% para reinvertir, para situaciones de emergencia. Tengo 10% de la inflación y 10% de una ganancia mínima esperada. Entonces puedo decir que debajo del 20% no debo aceptar un rendimiento por mis inversiones, pero además por las inversiones tengo normalmente un riesgo. Puede ser que las cosas me salgan bien o que las cosas me salgan mal. Cuando las cosas no salen como espero, por ejemplo, me cuesta más de lo que esperaba la inversión o puedo vender menos de lo que esperaba, tengo una situación en contra. Por lo tanto, no solo tengo que preocuparme del 10% de la inflación, del 10% de mi ganancia esperada, pero también del 10% del riesgo. Es por eso que muchos inversionistas dicen, yo no acepto menos del 30% como ganancia para mi dinero. 10% para la inflación, 10% para ahorrar y seguir invirtiendo y 10% por los riesgos que hoy día no sé que pudiera materializarse en el futuro. De ahí sale un 30%, que es un buen indicador de rendimiento para poner el dinero a trabajar, comprar y vender cosas, por ejemplo. Finalmente viene la decisión de endeudamiento. ¿Hasta cuánto me debo endeudar? ¿A partir de dónde estoy sobreendeudado? Y hay un número mágico que dice, si usted está destinando más del 35% de lo que gana para pagar sus deudas, probablemente esté empezando a tener un cierto nivel de sobreendeudamiento. ¿Por qué? Porque el otro 65% de lo que gana lo necesita para financiar sus gastos de vida, su vivienda, sus servicios de transporte, de seguros, de luz, de agua, de teléfonos,
la alimentación. Entonces, si usted empieza a consumir una deuda demasiado grande, esa deuda se va a empezar a comer parte de los gastos que usted tiene, o sencillamente para cubrir los gastos ya no va a poder tener dinero para pagar la deuda. Entonces, si usted tiene deudas con cuotas mayores al 35% de lo que usted gana, probablemente se está enfrentando a una situación de sobreendeudamiento. Hay temas que deben de ser discutidos de manera frecuente dentro de nuestra familia, nuestra relación padres e hijos. Por ejemplo, el ahorro. Inculcar en los niños desde muy temprano la cultura del ahorro es necesario, básico, para que nuestros niños cuando crezcan pues sepan manejar el dinero. Otro tema, por ejemplo, cómo y qué hacer cuando nosotros estamos consumiendo más de lo que necesitamos. Yo no sé si a usted le pasa, si usted por ejemplo va con sus pequeños al supermercado, siempre sus niños le están pidiendo todo lo que ven en el supermercado. Desde muy temprano, perfectamente, y a través de dinámicas, de juegos, puede inculcarle a sus hijos que hay cosas, no todo lo que ellos piden se le puede dar, porque a veces cometemos los padres el error de darles todo lo que nos solicita, y de ahí ellos no estamos creando una cultura de ahorro o de consumo medido. ¿Usted sabía que el tema del consumo desmedido se convierte en un círculo vicioso? O sea, que si su familia probablemente es de las personas que no tienen conductas de ahorro, no tiene disciplina de consumo, ese mismo cuadro lo va a recrear su familia o sus hijos, porque generalmente los hijos retoman casi todo lo que nosotros los padres hacemos. Por eso es importante que nosotros rompamos con ese círculo y establezcamos conductas de consumo y de ahorro dentro de la familia. Fíjense que en esta segunda parte les voy a presentar a través de gráficos muy sencillos cómo nosotros podemos lograr establecer metas muy claras. Y por ejemplo, recuerdo algunos aspectos como establecer una meta. Si usted dice, yo quiero comprar, una casa, pues entonces a esa casa, a esa meta que ya lo escribe, ¿verdad?, le pone un valor. Voy a ponerle una cifra de que su casa vale $20,000. Después de darle el valor, establece usted cuánto va a extraer de sus ingresos para hacer realidad esa meta. Y por último, en cuánto tiempo lo va a lograr. Esos 4 pasos: establecer la meta, darle valor a la meta, establecer un monto mensual que usted va a aportar para lograr esa meta, y por último, en cuánto tiempo. Son 4 aspectos que usted debe considerar y escribirlo. Yo siempre les recomiendo que una de las cosas que debemos de implementar, cualquiera que sea, decisiones a nivel familiar, las escribamos para que todos los integrantes de la familia asuman un verdadero compromiso. Lo crítico en esto es aprender a poner el dinero a trabajar. ¿Para qué hacemos eso y por qué hacemos la educación financiera? Y la reflexión es la siguiente: en Nicaragua, en Honduras, en Latinoamérica en general, la exclusión no es solamente una exclusión financiera,